Buen día a todos. Nosotros somos el grupo C, somos estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras y pertenecemos a la clase de lingüística germánica románica. El tema que vamos a defender hoy es el aporte lingüístico y cultural de Latinoamérica en la lengua y cultura española. Buen día, mi nombre es Lina Castillo. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la historia del español en Latinoamérica, sus comienzos. La historia del español en Latinoamérica comienza con el descubrimiento de América en 1492 y acto seguido la conquista de Latinoamérica, la cual provocó que el idioma español se convirtiera en la lengua primaria de Latinoamérica. Sin embargo, los conquistadores españoles querían imponer dicha lengua en el menor tiempo posible. Debido a esto, la lengua española se vio seriamente influenciada por las lenguas indígenas que ya habían en el territorio, las cuales eran sumamente diferentes. Debemos tener presente que una lengua no permanece estática, esta está en constante evolución y cambio. Teniendo presente luego, debemos tomar en cuenta también que era un territorio completamente nuevo y sumamente amplio, añadiéndole que los nativos tenían una forma completamente distinta de pensar. Gracias a esto es que hoy en día tenemos diferentes variantes del idioma español, dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren. Estos son el español amazónico, boliviano, centroamericano, caribeño, chileno, andino, colombiano, ecuatoriano, mexicano, mexicano del norte. También tenemos el puertorriqueño, peruano, paraguayo y el argentino. Las principales zonas de influencia indígena en la lengua española fueron 4. La primera zona es la que comprende México y Centroamérica, y la lengua indígena que tuvo más influencia en la lengua española de estas zonas fue el náhuatl azteca. La segunda zona comprende lo que es Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Venezuela y las costas atlánticas de Colombia. De esta zona, las primeras palabras de origen latinoamericano que encontramos son de esta zona, debido a que aquí fue donde llegaron primero los conquistadores españoles. Y las lenguas indígenas que tuvieron mayor aporte de esta zona fueron el arahuaca, más específicamente el dialecto taíno, y el caribeño. La tercera zona comprende lo que es la zona andina de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile. Y de esta zona, la lengua indígena más influyente es el quechua. Luego tenemos la cuarta zona, que es lo que comprende Paraguay y el norte de Argentina. Y de esta zona, la lengua que más aportes tuvo fue el tupi guaraní. Fue realmente interesante mediante realizaba la investigación de dichas lenguas porque pudimos conocer acerca sobre todas las lenguas indígenas existentes, que estas serían el maya, el náhuatl, el arahuaca, el aymara, el taíno, el caribeño, entre otras, y fue sumamente interesante ver cómo hoy en día tenemos una gran cantidad de palabras que utilizamos todos los días, pero sin embargo no somos conscientes de cuál es el origen de estas. Seguidamente los dejo ahora con mi compañero Franklin, que va a continuar explicando el tema. Gracias. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la etimología, morfología y sintaxis de algunas de las palabras provenientes de distintas lenguas, como son el guaraní, el quechua, el taíno, el náhuatl y el maya. Entre los animales en el guaraní está el jaguar, que el jaguar, los indios de Brasil usaban eso para referirse a sus perros. La pronunciación de la palabra en el guaraní era jaguar. Jaguar significaba animal felino. Esto le llamaban así porque los aborígenes no encontraban la diferencia ni conocían la clasificación entre el perro y el jaguar. Pero en el guaraní, al perro se le conocía como jaguar, como la palabra, y al jaguar, al animal felino, al jaguar, se le conocía como jaguarete. También está el tapir, que la pronunciación en el guaraní es itapire. El tapir, el nombre itapire, si hacemos un análisis morfológico, ita en el vocablo guaraní, ita significa cuero y pire significa piedra. Entonces podría decir de que el tapir hace ilusión a su nombre como un animal con un cuero igual de duro como la piedra. Luego, con el paso de los tiempos, en vez de decirle itapire, se fue reduciendo a simplemente decirle solo tapir. En el quechua tenemos el animal el cóndor, que el cóndor en los antiguos quechua lo llamaban kuntur. Kuntur el significado es prácticamente el mayor de las aves que vuelan, porque recordémonos que el cóndor es una de las aves de rapiña más grandes en América. Entre los alimentos en el quechua está el cacao, que en la pronunciación quechua se decía cacagua, se pronunciaba cacagua, y prácticamente la palabra cacao desciende de la palabra cacahuate,
porque la palabra cacahuate en los antiguos, los quechuas lo conocían como, al palo lo conocían como cacahuatl, que prácticamente significaba grano de planta, que es lo mismo el cacao. El cacao es simplemente un grano del cual se puede producir chocolate. Luego está, en los objetos está la palabra pincha. Se le conocía como hincha, perdón, que prácticamente era una cinta que traían los indios alrededor de su cabeza con lo que sujetaban su pelo, que también se le conocía como hincha actualmente. Los taínos, había un animal que es la palabra iguana, que más que todo la pronunciación es como se escucha, iguana, y que significaba reptil muy grande, porque recordemos que la iguana es un reptil en complexión de tamaño y que no es tan ofensivo, es inofensivo prácticamente. Los taínos también tenían la palabra patata, que el término de la palabra patata, perdón, es el cruce entre papa y batata. En 1526, cuando los españoles llegaron a Haití, los haitianos cultivaban el camote. Los haitianos al camote le decían batata. Los españoles cruzaron este término con el término papa y batata y prácticamente se fusionó en la palabra patata. De igual manera, entre patata y papa es la misma palabra prácticamente. Entre los objetos del taíno está la canoa, que la pronunciación es cana owa. Cana significa cambar o concavar o vaciar, y owa significa árbol. Entonces, hay que saber también de que una canoa es una embarcación pequeña hecha en una simple pieza del tronco de un árbol. Entonces, por eso de que podría decir árbol y concavar un tronco de árbol. Luego está en el náhuatl, están los alimentos, está el chocolate, que la pronunciación del náhuatl es chocolatl, que prácticamente, si hacemos un análisis morfológico, choco significa agrio o amargo y atl significa agua. Entonces la definición sería agua agria o amarga. Entre los objetos del náhuatl está el hule, que el hule en el náhuatl se pronunciaba uyi, que el uyi significaba, prácticamente venía del mismo nombre del árbol de hule. Los náhuatl al palo de hule le decían ulca kawil. Al final de la palabra ulca kawil está la palabra uyi, que prácticamente es hule, el palo de hule prácticamente. Los aztecas utilizaban el hule para hacer pelotas y hacer tejidos impermeables. Y en el maya, la palabra cigarro se pronunciaba sillar, que sillar es un verbo maya que prácticamente significa fumar hojas del tabaco enrolladas. La dejo con mi compañera Samara. Buenas, mi nombre es Xiomara y yo voy a hablar de los cambios semánticos del español mexicano actual y el español de la península actual. Iniciando explicando que la lengua española llegó a América junto con los conquistadores cuando el idioma se encontraba en un punto próximo a alcanzar la madurez. La construcción de la sociedad colonial se enfrentó a la mezcla del indígena. Por una parte, los indígenas aprendieron la nueva lengua, pero con sus propios cambios, con sus modificaciones, y por otra parte, también continuaron con sus lenguas nativas. Estas no se lograron extinguir del todo, pero se vieron influenciadas por los hispanismos. El español llegó a América y se extendió por todos los lugares en los que los españoles estuvieron y tuvieron sus colonias. Pero eso no hizo que las lenguas indígenas desaparecieran por completo. Existe gran variedad de lenguas indígenas en la actualidad en América. Y de las lenguas de culturas dominantes como el náhuatl y el quechua, hay en la actualidad 800.000 y más de 4 millones de hablantes, respectivamente. Vamos a hablar de algunas de las palabras que sufrieron un cambio semántico entre algunas de estas lenguas y el español peninsular. Iniciemos por el cordón o agujeta. En México se le llama agujeta y es una palabra que se utilizaba desde los tiempos de la conquista por los españoles con significado de cordón. El significante agujeta es utilizado en la actualidad en México con el significado de cordón, pero se ha expandido y especificado, por lo tanto, una agujeta en México significa cordón de zapato. En España, todo lo contrario, un cordón en general. En España es muy poco utilizada la palabra agujeta con el significado de cordón. Se podría decir que está en desuso. El significante agujeta se usa generalmente con otros términos. El más popular es para referirse al dolor muscular provocado después de hacer ejercicio.
La causa de cambio fue social. La siguiente palabra es recámara. En México, el significante de recámara tiene un significado actual de dormitorio o habitación. En España se utiliza como un significado totalmente diferente al mencionado anteriormente. Es una clasificación de armas de fuego. La causa de cambio es lingüística. Se podría hablar de una metáfora en donde el dominio recámara se compara con el dominio lugar, donde se coloca el cartucho de un arma. Es probable que el nuevo significado del significante recámara se generó por la necesidad de encontrar nuevos nombres para nuevos objetos. La siguiente palabra es bodega. En México, el significado de bodega es almacén. No es necesario guardar vino. Es un lugar en el que se puede guardar diferentes tipos de cosas, aunque también puede ser una bodega de vinos, como el significado original. Es decir, el significado del significante bodega ha aumentado. Significa las dos cosas en México. En España, el significado de bodega durante la conquista de América y en la actualidad es el de bodega de vinos, exclusivamente para guardar vino. Y las causas de cambio fueron sociales. En conclusión, el español sí, las lenguas indígenas tuvieron gran influencia en el español, así como el español en las lenguas. No se logró conquistar la lengua totalmente. Estas sufrieron cambios y hay palabras indígenas que seguimos utilizando hasta el día de hoy, como dijo el compañero Franklin. Por ejemplo, hay palabras a las que los españoles tuvieron que adaptarse porque eran objetos que ellos desconocían y tuvieron que adoptarlos para poder comunicarse. Por ejemplo, puma, ellos lo conocían como león, pero al llegar a estos lugares, los empezaron a llamar puma. También utilizaban estos lenguajes para poder cristianizar a los indígenas, así que ambos están influenciados por el otro. Ahora les dejo con mi compañera Natalia. Ahora bien, hablemos de la importante labor que tuvo o el papel que jugó la literatura latinoamericana en el idioma español, en la variante del español en este continente. Bien, la literatura latinoamericana se destaca o tiene características distintas a las otras literaturas de distintas regiones porque su raíz es de lengua europea. Siguiente diapositiva, por favor. Se presentan elementos sobrenaturales y mágicos. Hagamos un paréntesis aquí, tengamos en cuenta este segundo aspecto porque nos va a servir más adelante para explicar. La tercera es que impulsó el deseo de los escritores para crear literatura. Se especializó en temas e imágenes de culturas indígenas del continente sudamericano. Es una literatura que refleja la vida y las preocupaciones de los latinoamericanos y es de estilo realista. Este también hay que tomarlo en cuenta con el segundo. Porque, ¿qué sucedería si alguien decide fusionar estos dos elementos, elementos sobrenaturales y el estilo realista? Y de ahí que parta una nueva corriente o género literario. Es así como nace el realismo mágico. El realismo mágico es una corriente artística que presenta elementos mágicos o situaciones ilógicas en comparación con otras obras consideradas más realistas o normales. Desarrollada a mediados del siglo XX, su expresión fue especialmente a través de la literatura, y este fue el movimiento literario de Latinoamérica por excelencia. El realismo mágico se dio a conocer al mundo entero a través del fenómeno del boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno que se dio en la década de los 60 y que permitió que nuevos escritores, la mayor parte oriunda de Sudamérica, se diera a conocer al mundo entero. Destacaron escritores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Muchos de ellos ganaron el premio Nobel, como Gabriel García Márquez con su obra 100 años de soledad, El orgullo centroamericano, porque es oriundo de Guatemala, Miguel Ángel Asturias y Mario Vargas Llosa. Estos tres hombres fueron galardonados con el premio Nobel. Gracias a este fenómeno, las palabras latinoamericanas tomaron sentido o cobraron fama a nivel mundial. Pero como este tema es muy extenso y es casi imposible abarcarlo en 20 minutos, por ende solo mencionaré un autor, su obra y la labor que hizo para enaltecer el español latinoamericano. Siguiente diapositiva, por favor. Hablemos de la labor que hizo Gabriel García Márquez con su obra 100 años de soledad. Esta obra es la que representa o es el máximo exponente del realismo mágico porque cumple con las siguientes características. En primer lugar, presenta fenómenos sobrenaturales o mágicos. Ahora bien, hablemos de la labor lingüística que cumplió Gabo Márquez y en sus obras póstumas.
El sábado 17 de abril, según el periódico mexicano El Sol de México, nos menciona que la Fundación Gabo y el Centro Gabo lanzaron un especial con 82 palabras en el diccionario panhispánico de dudas. Este diccionario fue creado por la RAE con la intención de solucionar inquietudes o dudas acerca del español, ya sean de carácter fonográfico, morfológico, sintáctico o léxico semántico. Dicho diccionario, cuando añadió 82 palabras, las incorporó usando ejemplos de frases de la obra del autor de 100 años de soledad. En estas palabras se encuentra una muy utilizada en Colombia, acoquinarse, que significa acobardarse. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, y echemos un vistazo a unas cuantas palabras que han sido añadidas a este diccionario. Como podemos ver en la siguiente tabla, estas palabras pueden ser palabras muy comunes que las utilizamos en la vida cotidiana y que no podrían tener un carácter relevante o para enaltecer dicho idioma. Empecemos con aprendiz. Bien sabemos que el significado de aprendiz es una persona que aprende un arte u oficio, y por su terminación es común en cuanto al género, es decir, es una palabra neutral, que para designar el género necesitamos un artículo determinado o indeterminado, ya sea plural o singular, con el género masculino y femenino, es decir, la aprendiz, el aprendiz, etc. Pero según el diccionario panhispánico, se puede utilizar también incluso en nivel culto el femenino específico aprendiza. Según el fragmento de 100 años de soledad, la antigua aprendiza de reina tuvo libertad para seleccionar los comensales. Si escuchamos a alguien en televisión o en la calle, donde sea, decir aprendiza, lo vamos a quedar viendo como extraño, o que esta persona no sabe nada de gramática o español, o está mal decir esa palabra así, pero según el diccionario es totalmente válido agregarle la designancia femenina a aprendiza para designar un género. Podemos decir la aprendiza o la aprendiz, cualquiera de estas dos es totalmente válida. La siguiente palabra, brandy, proviene de la voz inglesa brandy con Y, y es una adaptación gráfica al español latinoamericano. Se le agrega una I latina y el plural, brandis. No es como en la voz inglesa, que el plural sería sustituir la Y por una I latina y agregar una E, una S y que quede brandies. No, es totalmente válido escribir brandy y brandis con I y S. Como lo podemos ver en el siguiente fragmento del amor en los tiempos del cólera, se habían tomado 3 brandis de cada uno. La siguiente palabra es una palabra muy utilizada en Centroamérica y en Honduras, y es cal. Sabemos que esta es una locución nominal que significa mezcla de piedras o argamasa para construir muros, es decir, un material de construcción. También es válido, según el diccionario panhispánico, la grafía simple calicanto. Podemos decir o escribir cal y calicanto, ambas voces son válidas. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo de Vivir para contarla. Se había abierto una grieta en el muro de calicanto del fondo. Bien, pasemos a la siguiente, desazón. Lo primero que que se nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabra desazón, quiere decir, sirve para describir un platillo. En el ámbito culinario, más que todo, lo podemos utilizar para describir la insipidez o que no tiene gusto de dicha comida. Pero el señor Márquez le agregó un significado más que puede describir la inquietud o desasosiego, perdón. Y lo podemos ver en el siguiente fragmento de El amor en tiempos del cólera. Padeció por primera vez la desazón del regreso. Como dije anteriormente, describe un sentimiento, así que fácilmente la podemos sustituir con tristeza. Padeció por primera vez la tristeza del regreso. Pero agregamos desazón para agregarle estilo y elocuencia al escrito. La última es guince. Esa palabra tiene algo muy particular. Primero vamos a describir su significado. Torcedura violenta de una articulación. Es el quiebro. Esta palabra es común a pesar de que pertenece a un lenguaje técnico utilizado en el ámbito médico. A pesar de que pertenece a un lenguaje médico, las personas conocen su significado y saben a lo que se refieren cuando alguien más lo menciona, porque no es un significado muy tedioso de adivinar, ni tampoco su grafía. Como podemos saber que algunas enfermedades tienen una grafía o pronunciación muy, muy tediosa. Pero el señor Gabriel le agregó otro significado, una alternativa. Quiere decir que es un gesto con que se demuestra disgusto o desdén. Una palabra del lenguaje técnico para describir un sentimiento. Como lo podemos ver en el fragmento en El amor en los tiempos del cólera, lo dejó caer con un esguince de menosprecio. En mi opinión, y para poner en práctica lo que hemos visto anteriormente en las clases sincrónicas con los fenómenos semánticos, podemos decir que la palabra esguince tiene una elevación semántica, porque a pesar de que no es una palabra común, porque es de un lenguaje técnico, las personas entienden su significado, como dije anteriormente.
por ende pasó a tener un elemento más significativo porque describe un sentimiento más que todo de disgusto, de enojo, de desagrado. En conclusión, podemos decir que a pesar de que compartimos el mismo lenguaje con España, las diferencias lexicales como semánticas son abismales. La variante de nuestro idioma se ha visto influenciada por las lenguas indígenas, como mencionó mis compañeros Franklin y Alexandra, las diferentes lenguas indígenas que nos rodean. Sabemos que estas lenguas se extienden desde México hasta Sudamérica, y asimismo se ha visto influenciado a través de la pluma de célebres escritores oriundos de Sudamérica y Centroamérica. Estos hombres han enriquecido nuestro idioma cultural y lingüísticamente, e inclusive han cambiado la forma en que se ve y se escucha el español de Latinoamérica. Muchísimas gracias por su atención.